La sala plena del Consejo Nacional Electoral en sesión de hoy, 8 de octubre del presente año, decidió por mayoría abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato. La controversia apenas comienza para los responsables de la campaña electoral que llevó a la presidencia de Colombia a Gustavo Petro. 5 politiqueros pagos no van a hundir la democracia en Colombia. Esta semana, el Consejo Nacional Electoral aprobó el inicio de una investigación contra el mandatario colombiano. Lo acusan de la presunta violación de las leyes de financiación de campañas electorales. Y es la primera vez en la historia de Colombia que se realiza este tipo de investigación a un presidente en funciones. El Consejo Nacional Electoral consideró que tanto Gustavo Petro como sus campañas para la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2022 violaron los topes establecidos por la ley para la financiación de las campañas presidenciales. El CNE dice en su comunicado que se ocultaron los reportes de varios pagos y donaciones y que por eso la coalición Pacto Histórico liderada por Petro llegó al poder de manera irregular. Los cargos no solo incluyen al presidente de Colombia, también al gerente de su campaña y a la tesorera de su campaña, a 2 auditores, al partido Unión Patriótica y también al movimiento Colombia Humana. Petro dice que con esta decisión se ha iniciado un golpe de Estado en su contra. El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo, infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento. 7 de los 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral se unieron para aprobar esta investigación de la campaña presidencial y las únicas 2 abstenciones fueron por parte de las magistradas más cercanas al pacto histórico, Alba Lucía Velázquez y Fabiola Márquez. Precisamente la magistrada Velázquez nos acompañará en este programa para hablarnos de su decisión y de lo que piensa sobre las declaraciones del presidente Petro descalificando a algunos de sus compañeros, algunos de los magistrados del CNE y llamando a movilizaciones populares. En total son 5.300 millones de pesos colombianos, el equivalente a cerca de $1.250.000, los que faltarían registrar por parte de las campañas de Petro en primera y segunda vuelta de 2022. Tenemos efectivamente el reporte de la denuncia que usted menciona. Y este viernes hubo un nuevo desarrollo en el caso. La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia investigará una demanda por prevaricato contra los 7 magistrados que votaron para abrirle una investigación a Petro. Esa demanda dice que los magistrados habrían excedido su competencia al formular cargos contra el presidente. Pase lo que pase, Colombia necesita saber la verdad. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Quién miente? El problema es que si la campaña violó los topes de financiación, este delito electoral conllevaría la pérdida del cargo. Y justamente vamos a hablar de esa posibilidad con mis invitados en el programa. También estarán en qué pasó con lo que pasó Pedro Felipe Gutiérrez, ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, y Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, una ONG que le hace seguimiento a este tema en Colombia. Este es un programa jugoso y con información muy valiosa. Pero antes de empezar, quiero reiterarles mi invitación para que se sigan suscribiendo a mi canal en YouTube, Patricia Yaniot Videos. Ya tenemos números importantes, casi llegamos a los 125,000 suscriptores y seguimos creciendo gracias al apoyo de todos ustedes. Es gratis y su seguimiento e interacciones hacen posible que podamos financiar esta producción semanal. Solo le tienen que dar clic al botón de suscribirse, también a la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos contenidos. Para aquellos que tengan Spotify, también estoy ahí.
en esa plataforma. Pueden ver todos mis programas en formato de podcast y desde ya, por supuesto, gracias por adelantado por su apoyo. Vamos a comenzar. Le voy a dar entonces la bienvenida al ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, Pedro Felipe Gutiérrez. Él es además un abogado con amplia experiencia litigando casos electorales. Así que bienvenido al programa, Pedro Felipe. Gracias por acompañarnos. Y bueno, yo quiero comenzar esta charla, esta entrevista, preguntándote por qué el presidente habla de un golpe de Estado. ¿Qué es lo que le preocupa a Gustavo Petro con esta decisión del Consejo Nacional Electoral? Patricia, pues lo primero que quería decirte, es un honor para mí estar en tu programa. No me imaginé que podría estar pues participando en un tema tan relevante que es el que se está dando en este momento en el país, en lo que tiene que ver con los señalamientos que se le hacen a la campaña presidencial. Pues la preocupación que le genera es el hecho de que le están diciendo de alguna manera que se hizo elegir con trampa, porque los topes que se imponen a las campañas electorales no son una invención del por qué sí del legislador. Esas limitantes que se imponen en los procesos electorales, como las prohibiciones de que alguien que tenga unas condiciones privilegiadas no puedan ser candidatos, en este caso que no puedan gastar más de determinado dinero en una campaña electoral, tienen una razón de ser, y es garantizar que los participantes en un certamen electoral lo hagan en igualdad de condiciones. Y entonces, cuando alguien supera los límites que se imponen para participar en un certamen electoral, eso es tanto como salir corriendo. Si han visto la película del dictador que arranca corriendo 2 o 3 pasos adelante, pues eso es una posición privilegiada en una carrera. Si yo tengo más recursos para gastar, supero los topes que me imponen para participar en el certamen electoral, me estoy ubicando en una posición privilegiada frente a los demás candidatos. Voy a tener la oportunidad de viajar más, voy a tener la oportunidad de visitar más ciudades, voy a poder manifestarle a la ciudadanía qué es lo que quiero con mi gobierno de llegar a ser elegido. Luego, estoy rompiendo las condiciones de igualdad frente a todos, lo cual me está dando lugar a que me estoy haciendo elegir de alguna manera con trampa. Para nuestra audiencia internacional, ¿qué implica que el presidente y su campaña presuntamente hayan violado las normas de financiación electoral, hayan presuntamente violado los topes de financiación de campañas? Nuestra legislación prevé que una vez el Consejo Nacional Electoral declara la violación de topes, le dé traslado a la autoridad competente, que vendría a ser el Congreso, la Cámara de Representantes de manera específica, la que podría adelantar un proceso de indignidad contra el presidente, que puede terminar en la desvinculación del cargo. Ese es el temor que puede darse. Pero desde una perspectiva, una valoración que yo le hago, yo no creo tanto que ello pueda darse. Más bien puede darse es la situación de que ya están pensando en las elecciones dentro de menos de 2 años, y es cómo mantener el poder, que esa es la gran dificultad, y una de las formas de mantener el poder es victimizándose. No he podido hacer lo que quiera, no me han dejado hacer lo que quieren, me quisieron sacar, deben de darme la oportunidad de que las políticas mías puedan perdurar con otra persona en el poder que represente los mismos lineamientos. Entiendo. Y en el proceso que se está dando dentro del Consejo Nacional Electoral, ¿cuál es el peor escenario de ser encontrado culpable el presidente y sus líderes de campaña? ¿Cuál sería la sanción? Pues la sanción se puede estar moviendo, diría uno, de acuerdo a la experiencia, pues, de que no tienen antecedentes, de que esta es la primera vez. Es una sanción de máximo entre 20 y 30 millones de pesos, lo cual frente a una presidencia pues termina siendo, uno podría decir que es un chiste, pero pues así lo prevé nuestra legislación, que la mínima sanción en este momento esté en 19, y que uno aplicando las normas
que den lugar a agravar la situación pueden poner una mayor, que puede terminar siendo una de aproximadamente 30 millones de pesos, que en dólares podrían ser unos 8.000, no menos, unos 8.000 o 7.000 dólares, más o menos. Entiendo. Ahora, Pedro Felipe, esto sería una multa, una sanción administrativa, que es lo que pues compete al Consejo Nacional Electoral, pero hay un gran debate en el país pues, que indica que, según la visión de algunos analistas, de algunos políticos, el Consejo Nacional Electoral no tiene competencias para investigar ni siquiera administrativamente al presidente. Sin embargo, ya ha habido algunos pronunciamientos que dicen que sí, que el Consejo Nacional Electoral sí tiene la competencia. Aquí estamos hablando de que se está investigando a un presidente o se está investigando a un ex candidato presidencial. El proceso administrativo está enfocado a quien tiene la condición de candidato, está determinado para eso, pero eso no obsta que quien haya incurrido en las faltas en el proceso electoral sea hoy el presidente de la República. Ya ha habido pronunciamientos, inclusive hoy hubo otro pronunciamiento del Consejo de Estado reiterando la posición de que el Consejo Nacional Electoral puede adelantar el proceso administrativo sancionatorio contra la campaña o los miembros que participaron en la campaña y contra el presidente de la República, atendiendo el criterio de que eso es una sanción administrativa que no compromete o no es disciplinaria ni tampoco de indignidad. Bajo esos lineamientos, el presidente de la República podría ser sancionado. Uno podría mirarlo haciendo una comparación. El presidente de la República manejando un carro, se come vulgarmente 3 semáforos, se los pasa en rojo. ¿No habría lugar a sancionarlo porque es el presidente de la República? ¿O tiene el deber de responderle a la ciudadanía que está poniendo en riesgo por las conductas irregulares? Uno diría, deben de multarlo también. Haciendo un paralelo, la multa que impone una autoridad de tránsito y la multa que impone el Consejo Nacional Electoral, ambas tienen la misma condición, son administrativas y ninguna de las dos está poniendo en tela de juicio la condición o en riesgo la condición de presidente. Ninguna está señalando que el presidente debe perder el cargo. Ninguna de las dos, ni la multa de conducción ni la multa que impone el Consejo Nacional Electoral por la violación de topes. Pero los que se oponen a esa visión dicen que allí el Consejo Nacional Electoral no tiene nada que hacer, ni siquiera para poner una multa, que de ser investigado el presidente, porque pues obviamente ningún presidente debe ser inmune a una violación en la financiación de su campaña, quien debe investigarlo es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Pero te lo pongo en las mismas condiciones. Autoridad de Tránsito y Consejo Nacional Electoral son ambos autoridades administrativas. Lo absurdo sería pensar que también esos procesos administrativos que dan lugar a multa, como es una conducta irregular de tránsito, también tenga que pasar por la comisión de acusaciones. Eso sería un absurdo. No quiero equiparar el trámite que adelanta el Consejo Nacional Electoral con una autoridad de tránsito, pero ambas tienen la misma condición de ser autoridades administrativas que tienen la facultad de imponer sanciones. Y yo no veo a la comisión de acusaciones en el evento que el doctor Petro esté manejando un carro que se tenga que tramitar a través de ello, cuando su competencia se limita exclusivamente a los señalamientos que comprometen su posición como presidente. Ni la de tránsito ni la del Consejo Nacional Electoral comprometen su posición como presidente de la República. Luego, pues uno no puede llegar a extremos, hay que aplicarle también, uno diría, sentido común. No todos los procesos administrativos que se pueden adelantar contra el presidente de la República tienen que pasar por la comisión de acusaciones. Entiendo. Uno de los argumentos de defensa del presidente es que el Consejo Nacional Electoral solo tenía un mes para pronunciarse sobre la campaña y que lo está haciendo 2 años después. ¿Cómo se explica esto, Pedro Felipe? Bueno, lo primero que hay que señalar es que la norma que regula la elección de presidente es la 996 de 2005, que se soportaba en otra ley que se llama la 130 de 1994, que fue modificada con posterioridad por la 1475. Esa ley 130 a la que hace alusión la 996 señalaba en esa época
que los informes de ingresos de campaña deberían de presentarse durante el primer mes. Esa es la primera claridad. Pero resulta que las normas actuales, que es la 1475, exigen que la presentación de informes de ingresos de campaña las esté presentando el partido que postuló al presidente dentro de los 2 meses siguientes. Entonces uno hace una pregunta, aplicando también el sentido común. ¿Puedo yo hacerle un señalamiento al presidente de la República cuando ni siquiera ha dado a conocer los informes de ingresos y de egresos de campaña? Pues uno diría, no, es imposible. Si usted no ha presentado las cuentas, ¿cómo puedo cuestionar yo la violación de topes? Todo debe tener, luego esa norma hay que tenerla en cuenta que con relación ahora a la 1475 de 2011. Pero adicionalmente, en gala de discusión, aceptemos el mes, pero resulta que esa ley la que soporta lo del mes tiene una particularidad y me permito señalarla aquí. Es el artículo 21. Dice, el Consejo Nacional Electoral podrá adelantar en todo momento auditorías o revisorías sobre los ingresos y gastos de la financiación de campaña, en todo momento. Y solamente en el parágrafo final, que es el que hacen alusión, la denuncia por violación de los topes de campaña deberá ser presentada entre los 30 días siguientes a la fecha de la elección presidencial. Yéndonos al extremo, nadie presentó la queja dentro del mes siguiente, pero el Consejo Nacional Electoral puede de oficio, en cualquier momento, mientras no prescriba su facultad sancionatoria, de acuerdo con ese mismo artículo, abrir un proceso sancionatorio. Entiendo, Pedro Felipe. Ahora, hablando de las pruebas, ahí pareciera que hay una contradicción, ¿no? O faltaría cierta claridad, ¿no? En el diseño de estas normas. Pero hablando ahora de las pruebas, no de la extemporalidad del pronunciamiento del CNE. En cuanto a las pruebas, bueno, el presidente dice que algunas donaciones y aportes a su campaña no se hicieron a su campaña, sino a su partido, y que algunas donaciones no se hicieron durante su campaña, sino antes de iniciar la campaña o cuando finalizó la campaña. Al final, ¿quién tiene la razón? Bueno, el primero que hay que señalar que los partidos también se someten a los límites en contribuciones, la posibilidad de contribuir a las campañas electorales. ¿Por qué? Porque si yo no le establezco esos límites a los partidos, o sea, las campañas electorales, la ley señala, yo puedo utilizar todo mi patrimonio para hacerme elegir, dentro de los topes pues que fija la ley, y puedo recibir donaciones de terceros, siempre y cuando cada donación no supere el 10% del tope máximo, el 10% de lo que puedo de lo que puedo gastar en la campaña electoral. O sea, si puedo gastar 100 pesos, quiere decir que por cada persona puedo recibir máximo 10 pesos. Entonces, yo no puedo permitirle al partido que, valiéndose que es una contribución del partido, hacer contribuciones superiores al 10%. Eso sería lo primero que habría que determinar. Si el partido ya me hizo una contribución que es equiparable al 10%, pues no puede seguir haciendo contribuciones. Ya llegó a su tope máximo. Pero la dificultad del presidente o de la campaña presidencial se da es en que las cuentas que presentaron tienen una diferencia muy pequeña con el tope. Luego, cualquier cuenta que se le esté acreditando da lugar a la superación de los topes. Entonces, él plantea la plata de los testigos electorales. Y uno podría decir, el tema de testigos electorales puede ser discutible, en cuanto si los testigos ya simplemente sirvieron para la vigilancia de la votación, uno puede afirmar, esa plata no corresponde a campaña porque no está buscando votos, está cuidando una votación. Pero si esos testigos el día de las votaciones cumplieron una labor de proselitismo, de invitar a la gente a votar, yo debo incluir esa plata dentro de los gastos de campaña electoral. Y si esos gastos me dan para superar los topes, pues yo diría eso es suficiente para hacer el señalamiento de que ya hay una actuación irregular. Pero si además de eso tengo que sumarle la plata de los viajes en avión, la plata de las reuniones,
las donaciones que no reporté de FECODE, las donaciones que no reporté también del partido, pues ya se me vuelve casi imposible defender el señalamiento. Pues ya lo único que me queda por decir es, no me revisen las cuentas, que ustedes lo que quieren es tumbarme. Entonces es una forma de ejercer la defensa de manera irregular, no enfrentando el señalamiento como es. A eso se reduce la defensa del presidente. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Cómo va a terminar esto, este proceso en el Consejo Nacional Electoral? Como esto es un proceso sancionatorio, uno diría se regula por el procedimiento ordinario, aquí los abogados lo llamamos EPACA, del procedimiento ordinario administrativo. Tiene un plazo, la ley establece un plazo de 3 años contados a partir de la configuración de la irregularidad, que uno diría a partir del momento de que terminó la campaña electoral. Esos 3 años se cumplen a mitad de año del año entrante. O sea, junio, mayo, junio, se están cumpliendo los 3 años. Luego, ¿cuál va a ser la labor del abogado? Pienso yo que va a entrar a hacer sabotear el proceso, cosa que el Consejo Nacional Electoral no pueda llegar a decisión de fondo y poder concluir eventualmente de que efectivamente la campaña violó los topes. A eso van a jugar. Pensaría yo que esa va a ser la tarea que va a hacer el abogado, sabotear el proceso para evitar un pronunciamiento de fondo. O sea, que el proceso muera por vencimiento de plazos. Ajá, a eso van. Ya verá el Consejo Electoral cómo capoteó esa, ¿no? ¿Cómo lo capotea? En caso de que llegasen a la fase de argumentos y de presentación de pruebas, ¿el presidente tendría que declarar ante el Consejo Nacional Electoral? Pues esto es un tema más documental, ¿no? De la prueba de los pagos hechos porque un tema documental es cuál es la trazabilidad de la plata, que hubo una consignación que entró del partido y que fue dirigida al pago de tal cosa. O sea, el tema no es tanto de testimonios, sino pensaría yo, y así lo habría manejado yo, es de prueba documental, trazabilidad de los dineros que se utilizaron en la campaña, cómo pasaron por el banco, cómo se le pagaron al señor de las vallas o de la publicidad, cómo se le pagaron al señor del avión, o cómo se movilizó en el avión para poder entender que eso fue una donación. Es un tema, para mí es mucho más documental que testimonial. Entiendo. Ahora, muchos se preguntan por qué en esta investigación no se tienen en cuenta las declaraciones de quien fuese su jefe de debate durante la campaña, Armando Benedetti, declaraciones que se filtraron a los medios de comunicación, a la revista Semana, en las que habla de que la campaña fue financiada con dineros de dudosa procedencia de personas muy cuestionadas, y también las declaraciones de su hijo, que dijo que admitió que se habría apropiado de dineros de dudosa procedencia y que no entraron a la campaña, una parte, otra sí. ¿Esto por qué no se ha tenido en cuenta? Porque uno busca tener la certeza de que efectivamente el hecho se dio, y entonces cuando la prueba es testimonial, uno podría decir, para un testigo, otro testigo. El tema ya sería poderle hacerle trazabilidad efectivamente a que esos recursos se dieron. En materia electoral, la prueba no siempre, o no es muy común la prueba testimonial, en la medida que en la valoración no te genera la certeza, porque quien pudo haberme acompañado en una campaña electoral, hoy puede ser mi enemigo y puede prestarse para dar una declaración contraria a la realidad, simplemente para dañarme políticamente. Luego, por lo general en este tipo de procesos, la prueba es documental. Y por último, Pedro Felipe, ¿qué opinión te merece, qué lectura le das a estas declaraciones del presidente en las que habla de que se está gestando un golpe de Estado, está llamando a la movilización de sus bases, les ha dicho que estén en consejos permanentes, y les ha dicho, si me quieren tumbar, pues vamos por el poder? ¿Esto qué significa para un país? ¿Qué consecuencias, qué implicaciones tiene estas declaraciones del jefe de Estado? Uno podría sostener que cada quien es dueño de sus miedos, pero si uno lo mete dentro de un contexto político, nosotros en Colombia ya estamos pensando en quién va a dirigir el futuro político
a partir del 2026. ¿Quién va a ser el presidente de la República? Y todas estas situaciones, lo que uno tiene la certeza de que el doctor Petro no va a salir del cargo, no, el Consejo Nacional Electoral no tiene la capacidad para sacarlo y el Congreso de la República políticamente en este momento, pues él tiene los votos necesarios para impedir que su sacada se pueda dar. Hay unos mínimos de votos que se deben obtener, pero que sin la votación del grupo del doctor Petro no se obtendrían. Luego, uno puede tener en gran medida o muy aproximado la certeza de que él no va a salir del cargo. Pero sí puede estar pensando es quién va a estar a partir del 2026 en la presidencia, ojalá que sea uno de los míos. Y una de las herramientas pues es la victimización, ¿no? Y la movilización, porque jurídicamente la movilización ¿para qué sirve? Para nada. ¿Qué me gano yo con tener unas personas afuera de la Corte Constitucional si la Corte Constitucional no falla con base en el número de personas que se acercan a la entidad? O el Consejo Nacional Electoral igual. Él no va a fallar por cuántas personas se paren a las afueras en la calle. Fallan es con base en la ley. Pero políticamente eso sí tiene una incidencia pensando en quién va a ser el presidente en el próximo periodo. ¿No? Y estas llamados a las movilizaciones populares, pues se sabe cómo empiezan, pero nunca se sabe cómo terminan. Pedro Felipe, gracias de nuevo por estar en ¿Qué pasó con lo que pasó? Un gusto. Para mí ha sido un honor, Patricia, con mucho gusto. Magistrada Alba Lucía Velázquez, un gusto tenerla en el programa. Bienvenida a ¿Qué pasó con lo que pasó? Para hablar de esta decisión de la institución que usted integra, el Consejo Nacional Electoral. Usted fue una de dos consejeras magistradas que salvó su voto. ¿Por qué lo hizo? Bueno, la razón por la que salvé voto, la primera razón es porque considero que el Consejo Nacional Electoral no es la autoridad competente para investigar al presidente de la República. Sí para investigar la campaña presidencial, con su representante que es el ingeniero Ricardo Roa. La segunda razón tiene que ver con asuntos jurídicos que fueron expuestos en un informe que yo entregué a los ponentes y que pues no considero pertinente traerlos acá porque hacen parte de la investigación. Pero la razón más importante es el hecho de que no tengamos competencia para investigar al presidente y este auto le hace cargos a él. Sin embargo, el Consejo de Estado, tengo entendido que en providencias anteriores la Corte Constitucional ha dicho que el Consejo Nacional Electoral sí tiene competencias para investigar la campaña y para investigar al candidato. En este caso, el presidente sería imputado, digamos, sería investigado como ex candidato, ¿no? En ese momento era candidato. Bueno, en Gustavo Petro concurren dos calidades especiales. La primera tiene que ver con su calidad de candidato y la segunda tiene que ver con su calidad de presidente. El Consejo de Estado, cuando se pronunció respecto de cuando dirimió el conflicto de competencias suscitado entre la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, dijo que éramos competentes para conocer la campaña presidencial. Ese auto no dice exactamente que somos competentes para conocer o para investigar al presidente de la República. Entonces, ¿y por qué? Pues así lo dice el auto, sencillamente. El fuero presidencial es un fuero que tiene carácter constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que está regulado por la Constitución Política nuestra a través del artículo 174. Y está establecido no como un privilegio para el primer mandatario del país, sino como una prerrogativa diseñada para que el gobernante que fue electo, que el candidato que fue electo, pueda gobernar sin interferencias durante su periodo constitucional.
Esto no quiere decir que el presidente sea intocable. No. ¿Por qué? Porque si el presidente eventualmente o supuestamente hubiera violado los topes de la campaña, debe ser investigado porque eso sería una conducta irregular. Pero ¿cuál es la autoridad que debe investigarlo? La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y no el Consejo Nacional Electoral. Ya también la Corte Constitucional ha hecho pronunciamientos en ese sentido. Pero de todos modos, todos los analistas y constitucionalistas coinciden en que de encontrarse culpable a la campaña y sus integrantes, incluyendo al presidente, por parte de ustedes, del Consejo Nacional Electoral, habría una sanción administrativa y de todos modos, pues la entidad que debería, digamos, investigar al presidente sería la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. O sea que aun cuando intervenga el Consejo Nacional Electoral en el proceso, igual el proceso, en caso de que sea sancionado administrativamente la campaña y el presidente, el proceso pasaría a la Cámara de Representantes. ¿Cuál es el problema de que el proceso se empiece por el CNE? Bueno, este proceso en especial se inicia por una denuncia que fue interpuesta 225 días después de que fue electo como presidente. ¿Qué ha hecho la norma con respecto a la elección de los presidentes y de esta prerrogativa que ha creado? Lo que hizo fue establecer un procedimiento diferente para el presidente y un procedimiento diferente para los demás candidatos. Precisamente porque el fuero es una herramienta institucional que asegura el ordenado funcionamiento del Estado. Este procedimiento especial está regulado por la Ley 996. Allí la Ley 996 limita las competencias del Consejo Nacional Electoral. Aquí la limita a las auditorías que puedan hacerse. Pero esta misma norma establece una cosa muy importante y es el hecho de que el trámite o la caducidad de la acción, que no es lo mismo que la caducidad de la investigación, que la caducidad de la acción es de 30 días. ¿Esto qué quiere decir? Que se da inicio a las denuncias que se colocaron dentro de los 30 días siguientes a la elección del candidato. Esta denuncia se inició 225 días después. Pero lo que realmente le preocupa a la gran mayoría de los ciudadanos es la tensión que existe respecto de si somos competentes o no somos competentes. La competencia es clarísima. El presidente de la República es un funcionario del Estado aforado. ¿Esto qué quiere decir? Con una protección especial, y como tiene una protección especial, como está aforado, tiene un procedimiento también especial. Bueno, pero entonces, magistrada, el Consejo de Estado ya se encargó de dirimir quién tiene las competencias y ya dijo que era el Consejo Nacional Electoral. Usted dice que solamente se refiere a la campaña. Ahora, ¿quién es el encargado de dirimir otra vez si es el presidente el que debe ser investigado administrativamente por el Consejo Nacional Electoral? Bueno, he expuesto en las discusiones que se han dado en la sala plena respecto de este asunto lo siguiente. El Consejo de Estado, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dirime el conflicto y su decisión es vinculante. Pero su competencia es para dirimir conflictos entre autoridades administrativas. El Consejo Nacional Electoral es una autoridad administrativa. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el Senado son una autoridad judicial para estos efectos. Entonces, lo que había que dirimir no es un conflicto de competencias administrativas, sino un conflicto de jurisdicciones. Y este conflicto de jurisdicciones debería haberlo resuelto la Corte Constitucional. ¿Qué tan independiente puede ser usted con este salvamento del voto, entendiendo que pues, los integrantes del Consejo tienen un origen político, fueron propuestos y nombrados y elegidos por el Congreso, por los partidos? Claro, nosotros, todos los magistrados y magistradas que conformamos la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, fuimos postulados por determinados
partidos políticos y nos eligió el Congreso, al que luego nosotros le tenemos que auscultar e investigar sus cuentas. Pero una vez elegidos, tenemos la responsabilidad frente al Estado y frente a la sociedad de desprendernos no solamente de nuestras posturas políticas, sino también de nuestras posturas ideológicas, religiosas y personales para poder tomar decisiones que estén fundadas única y exclusivamente en el derecho. Y de emitir la Corte Constitucional una decisión sobre la competencia del CNE para investigar administrativamente al presidente, ¿usted analizaría las pruebas de manera neutral? Siempre lo he hecho, no solamente en el proceso que se está adelantando contra el presidente, sino en todos los procesos. Creo que incluso se ha destacado dentro de la gestión que yo he hecho mi capacidad de imparcialidad respecto a las decisiones que yo tomo. Porque siempre he sido crítica de cuando la justicia no opera de esta manera. No tendría por qué cambiar mi forma de pensar ahora que soy magistrada y que tomo decisiones y administro justicia electoral, aunque esta justicia sea justicia administrativa. Ahora, magistrada, ¿qué opinión le merece el hecho de que el presidente califica esta decisión mayoritaria del Consejo Nacional Electoral, de la institución que usted representa, como un golpe de Estado? En este momento, el señor presidente de la República, Gustavo Petro, es un sujeto procesal porque así está. A pesar de que tenga una postura diferente, él es un sujeto procesal y yo no me pronuncio sobre las opiniones que dan los sujetos procesales que yo estoy investigando. Sin embargo, quiero decir ya de manera personal que sí hay una vulneración de la Constitución y es el tema que puede causar todo este tipo de tensiones. Pero ¿qué implicaciones entonces tienen para el país? No solamente que el presidente se refiera al tema como un golpe de Estado, sino que llame a una movilización a las calles, que diga que si lo van a tumbar del poder, que mejor van por el poder. ¿Qué implicaciones tiene esto para la vida política y en general del país? Bueno, me imagino que tiene las implicaciones que tiene todo llamado a la movilización social, disculpe, a la movilización social. Lo que sí le digo con toda tranquilidad y con toda certeza es que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral jamás actúa bajo presiones ni de movilizaciones sociales ni de posturas de sus investigados. Ahí están las tutelas, las recusaciones, las apelaciones. ¿No debería el presidente dejar que la institucionalidad opere, que las cortes se pronuncien antes de calificar un proceso que muchos dicen es totalmente apegado a derecho, a pesar de que usted no lo considera así, y calificar esto como un golpe de Estado? Bueno, pues es la postura de él y respecto de sus posturas yo la verdad no doy opiniones. Por último, magistrada, el presidente también calificó a sus compañeros en el Consejo Nacional Electoral como unos políticos comprados que quieren destruir la democracia. A uno lo vinculó con el asesinato de una novia, a otra persona, a otra magistrada dijo que había sido la esposa de un paramilitar, a otro lo vincula con un proceso de corrupción de compra de testigos. ¿Qué opina usted sobre estas calificaciones que hace el presidente sobre sus compañeros? Bueno, yo en el día de hoy me pronuncié públicamente sobre la expresión que el señor presidente tuvo con respecto a la magistrada Maritza. Uno de los aspectos que más ha debilitado las democracias es justamente la violencia política contra las mujeres. Hay todo tipo de violencia, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia simbólica, y todas hacen igual o más daño que las demás. Bueno, no hacen más daño que la física porque la física tiene la muerte y después de que alguien desaparece eso no tiene remedio. Yo no tolero ni consiento ninguna conducta que ataque políticamente a una mujer, no políticamente, sino que ataque a una mujer en un escenario de político. Un escenario que puede ser un escenario electoral, un escenario de representación como las candidatas que fueron elegidas a corporaciones públicas o a cargos uninominales, o en un escenario de decisión como es el Consejo Nacional Electoral. Yo manifesté mi rechazo profundo y rotundo frente a esa postura y mi solidaridad con la magistrada Maritza.
que me parece que es, la verdad me parece reprochable ese tipo de comentarios. Por parte del presidente. ¿Y ese tipo de comentarios hacia los otros magistrados? Respecto a los otros magistrados no me pronuncié, no tengo elementos para decir porque no conozco los temas ni los asuntos a los que se refiere, pero yo sí leo claramente cuando hay violencia simbólica y frente a eso no puedo quedarme en silencio. Muchísimas gracias, magistrada, por acompañarnos en el programa. Bueno, a usted muchísimas gracias, Patricia. Alejandra, te saludo. Gracias por acompañarnos en qué pasó con lo que pasó para hablar de este tema que es noticia esta semana en Colombia. Lo habitual era que el Consejo Nacional Electoral archivara las investigaciones contra las campañas presidenciales que supuestamente se habían violado los topes de financiación. En este caso, ¿por qué es diferente? ¿Por qué Gustavo Petro es el primer presidente en funciones investigado por el Consejo Nacional Electoral? Patricia, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación, y creo que la respuesta es muy sencilla. En Colombia tenemos un cambio completo de gobierno y eso significa que la correlación de fuerzas, donde normalmente hay unos partidos mayoritarios tradicionales en el país, siguen manteniendo la mayoría en el Consejo Nacional Electoral, es decir, algunos de estos partidos se han declarado en oposición, se han declarado independientes, pero tienen una mayoría dentro del Consejo Nacional Electoral, mientras que el presidente de la República, en representación de sus partidos, los miembros están hoy en minoría en el Consejo Nacional Electoral, y eso se dio y quedó absolutamente claro en la votación de la resolución donde se hablaba de la apertura de investigación al presidente de la República. Votan a favor todos los magistrados del Consejo Nacional Electoral, son 9, menos 2 magistradas, es decir, hay un total de 7 magistrados que votan a favor de la apertura de la investigación, mientras 2 magistradas se hacen a un lado y votan y no aprueban esta resolución. Correcto. ¿Y cómo se escogen a los magistrados del Consejo Nacional Electoral? Mira, Colombia sigue manteniendo un esquema de autoridad electoral que corresponde casi que a la década de los 80. Es decir, en Colombia seguimos conformando el Consejo Nacional Electoral, que es una de las autoridades máximas electorales, que es la que hace seguimiento y verificación del cumplimiento a las normas, a los partidos, a los procesos electorales, con un origen político. El origen de las candidaturas viene tanto del Congreso de la República, y la elección se hace en el mismo Congreso de la República mediante una lista que tiene un sistema de postulación de cifra repartidora. ¿Eso qué significa? Que las mayorías del Congreso terminan integrando la mayoría del Consejo Nacional Electoral, y quienes tengan minorías en el Congreso de la República tienen una representación menor en esta entidad. Eso genera un Consejo Nacional Electoral que, si bien son denominados magistrados, tienen origen político y obviamente unas afiliaciones con estos partidos, o porque fueron candidatos o directivos de los mismos o pertenecen a estas organizaciones políticas. Claro, no es coincidencia que los magistrados postulados por los partidos afines al gobierno, pues fueron los que, o las magistradas fueron las que salvaron su voto. Sin embargo, el presidente ha cuestionado duramente a los magistrados, a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. A uno lo acusó, lo vinculó con un asesinato, a otra magistrada dijo que había sido la esposa de un paramilitar, a otro lo vinculó con un caso muy sonado de corrupción contra el expresidente Uribe. Estos magistrados, ¿qué credibilidad tienen? Aparte de que su origen es político, ¿durante cuánto tiempo pueden ejercer en esos cargos? En fin, ¿cuál debería ser el origen de los magistrados del Consejo Nacional Electoral? Pues mira, ahí efectivamente, como señalas, la discusión, una parte de la discusión, que es una parte que ojalá nos permita llegar a una reforma del origen del Consejo Nacional Electoral, el presidente la ha centrado en los antecedentes o en las calidades o en los referentes políticos de los magistrados que votaron a favor la apertura de esta investigación, y ese creo que es un sentido completamente equivocado. Esa es una forma en que se sabe que se eligen los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Se ha buscado en diferentes gobiernos modificar la forma y la escogencia y el origen de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, es que podamos llegar a un escenario moderno que son
magistrados y por lo tanto son independientes, por lo tanto su referente no es un referente político y que por esencia puedan garantizar la autonomía y la independencia del órgano electoral, que en últimas es el que dirime, vigila y controla los procesos electorales. Esto no fue posible, inclusive en el mismo gobierno del actual presidente Petro, apenas él se posesiona el Congreso de la República, hay una propuesta para modificar este origen, se buscaba que fuera un origen que postularan las altas cortes y que la elección se hiciera en el Congreso de la República, es decir, que la postulación no quedara y elección en el mismo Congreso de la República. Esta propuesta ni siquiera tuvo el primer debate. Y resulta que hoy se vuelve un tema relevante. Ese tema lo deberíamos dejar a un lado y centrar la conversación que se está dando en el país sobre el fuero presidencial y sobre la posibilidad que debe tener sí o no el Consejo Nacional Electoral de investigar 2 años después de la elección o la financiación de una campaña política. Ese debería ser el centro, porque además, Patricia, hay una característica en la conversación que se está dando en el país a veces a gritos y obviamente radicalizada y polarizada. Y es que estamos en una serie de incertidumbres de normas, como es la primera vez que pasa, no se tiene clara cuál es la ruta que se debe seguir y el centro de la discusión es precisamente el fuero presidencial. Bueno, ¿y por qué este es el centro de la discusión? Porque estamos hablando de una campaña política y bueno, su máximo responsable es el candidato presidencial, porque en el momento en que ocurrieron supuestamente las irregularidades o violaciones supuestas, pues el presidente no era presidente, era candidato. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el presidente en funciones y el candidato presidencial en este caso? Mira, nosotros tuvimos una reforma constitucional que nos llevó a la reelección la posibilidad de reelección de los presidentes de la República, posibilidad de esta reelección generó que hubiera una ley específica muy importante que se conoce como la ley de garantías. Es donde se busca que quien sea candidato a la presidencia de la República tenga exactamente la cancha marcada para que no se pueda extralimitar en las funciones presidenciales buscando tener un mayor privilegio. Se acaba la reelección presidencial, pero estas normas quedan y son unas normas específicas para la competencia electoral. ¿Qué nos dice esas normas específicas para la competencia electoral? Que el Consejo Nacional Electoral, si estamos hablando estrictamente de violación de topes, en el caso de la campaña presidencial, solo tienen 30 días para recibir denuncias e iniciar la investigación de la violación de topes después de pasada la fecha del día de las elecciones. Aquí ya estamos hablando de que esto ocurrió 6 meses después debido a una denuncia anónima. Eso no es relevante. Cualquier persona puede denunciar de manera anónima, es legítimo y el Consejo Nacional Electoral debe poder investigar la campaña en sí. Ahora voy a tu pregunta. Cuando se investiga una campaña, 6 meses después, 3 meses después o 2 años después de una elección presidencial, la campaña en sí no existe. Una campaña no tiene una sede, no tiene una oficina, porque ya tienes un presidente electo. Entonces, lo que se hace en ese momento con el fuero presidencial, que era lo que se pensaba que ocurría y ha ocurrido en anteriores procesos electorales, es que el fuero separa al presidente de la República y le da un camino específico que es el Congreso de la República. Dice, solamente el Congreso en Colombia puede hacer un juicio de indignidad política en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, después pasa al Senado y si hay delitos penales a la Corte Suprema. Que es como un juicio político. Exacto, y se hace el juicio político como estamos acostumbrados en muchos países de América Latina. Acá hubo una decisión del Consejo de Estado, de la Sala de Consulta, hace aproximadamente un mes, que le dice al Consejo Nacional Electoral, yo estoy viendo un conflicto de competencias. El Congreso dice que va a investigar al presidente, pero ustedes también dicen que van a investigar al presidente. Yo voy a decidir quién va a investigar al presidente y le dice al Consejo Nacional Electoral, señores, ustedes lo pueden investigar, porque resulta que la Constitución dice que solamente es por delitos y estamos hablando de delitos penales. Entonces, y estos son sanciones administrativas, porque también lo que habrán escuchado es que dicen, pero es que ¿por qué se preocupa el presidente? Lo máximo que le puede pasar es una multa. Y ahí es donde radica hoy el debate, porque la Corte Constitucional había dicho antes que un fuero, que cuando hay personas aforadas, yo no te voy a aforar un pedazo,
o una parte para lo disciplinario o para lo penal o para lo administrativo. El fuero es integral porque lo que se protege es la dignidad de ese mandatario, sea presidente de la República o fiscal general de la Nación. Sin embargo, Alejandra, entrevistamos a la magistrada Aida Velázquez y nos dice que el pronunciamiento del Consejo de Estado no habla del presidente, habla de la campaña presidencial. Efectivamente, habla de la campaña, pero también señala, y cuando habla de la campaña, habla del candidato y del candidato a presidente. Eso significa que el Consejo Nacional Electoral, los dos magistrados que estaban a cargo de sustanciar la investigación que están haciendo, toman la decisión y encuentran la vía libre en lo que dice el Consejo de Estado para involucrar la persona del presidente, señalando que es cuando era candidato. Pero es que resulta que el presidente hoy no es candidato, es presidente de la República y eso hizo que tuviera un fuero especial. En esa discusión, Patricia, es en la que estamos. ¿Cómo se va a poder resolver esa discusión? Creo que va a terminar resolviéndose mediante una tutela ante la Corte Constitucional, que hace una lectura integral de la Constitución y va a decir qué es lo que tiene que proteger. Si hay una dignidad presidencial que se protege a través de un procedimiento especial o si al presidente de la República, vía sanciones de carácter administrativo, se le pueden poner multas como las del Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, el presidente habla de un golpe de Estado, está llamando a movilizaciones callejeras, descalifica a los magistrados. ¿Qué crees tú que va a pasar en el país? ¿Dónde crees tú que van a terminar no solamente el proceso en el Consejo Nacional Electoral, sino, bueno, en el peor de los casos, que pasara a la Comisión de Acusaciones del Congreso, si ese fuese el caso? Mira, no estamos frente a un golpe de Estado. Esta es una historia que apenas está empezando y la falta de claridad de las normas es lo que está generando toda esta discusión en el país. Además, porque es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral avanza hacia lo que podrá ser una resolución de apertura de investigación. Y esto es muy importante tenerlo claro, Patricia. Hoy no conocemos esa resolución de apertura de investigación. Estamos frente a un comunicado de prensa. El presidente no ha sido notificado, fue notificado a través de los medios de comunicación con un comunicado de prensa. Entonces hay que esperar a ver qué es lo que dice la resolución para saber exactamente si el Consejo Nacional Electoral está hablando de hacer una investigación a la financiación de la campaña, que tiene toda la capacidad de hacerlo, es decir, para eso está creado el Consejo Nacional Electoral, y cuál va a ser la ruta que el Consejo Nacional Electoral escoge frente al presidente de la República. Hay una salida intermedia que creo que va a ser parte de la estrategia de defensa del señor presidente de la República, que va a ser poner una tutela, que esto llegue más o menos hacia febrero del próximo año a la Corte Constitucional y que la Corte Constitucional, que ha sido una corte muy juiciosa, es muy respetada en este país, pueda poner las cosas en orden. Creo que frente a una decisión de la Corte Constitucional podrá generar debate, pero indiscutiblemente no va a generar dudas de la ponderación, seriedad e independencia de la decisión que tome. Y por último, Alejandra, ¿no debería el país aprovechar este gran debate para no solamente hacer esta reforma electoral, sino darle claridad a un montón de normas y artículos y leyes estatutarias que aparentemente no dan mucha precisión, permiten la ambigüedad y parecen a veces contradictorias? Pues sí, son contradictorias, son ambiguas, son poco claras y esto nos tiene en un debate con un impacto político de alto calado. Esta debería ser, yo creo que ya el mensaje absolutamente claro, que nosotros tenemos que volver a revisar nuestra legislación electoral, ser muchísimo más claros. No podemos seguir navegando en la incertidumbre porque en el mundo de la política la incertidumbre en las reglas es el mejor escenario para poder pescar. Mientras menos claras sean las reglas, pues obviamente más laxa es la aplicación de las mismas. Tener reglas claras con unos procedimientos también absolutamente arreglados. Y de otro lado, nosotros no podemos seguir con la figura de un Consejo Nacional Electoral de origen y de elección netamente político. Necesitamos seguir el ejemplo de diferentes países de América Latina que han tomado la decisión de tener autoridades electorales independientes, que no sean de origen político y que tengan la respetabilidad, la autonomía, pero también la independencia para poder tomar decisiones difíciles con la credibilidad de los ciudadanos.
Alejandra, un gusto escucharte. Gracias por este contexto y bueno, aquí siempre bienvenida en ¿Qué pasó con lo que pasó? Patricia, muchísimas gracias por la invitación. Muy amable. Como escuchamos, la ambigüedad en las normas le abre las puertas a la impunidad, a la confusión y a que se aprovechen estas contradicciones para que se cuele por ahí la ilegalidad. Es un momento propicio tal vez en Colombia para revisar el sistema electoral y pensar en una reforma que clarifique las reglas, pero especialmente que cambie el origen político de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, con el fin de que el poder electoral tenga credibilidad y genere mayor respeto y confianza sobre las decisiones que tome, ojalá apegadas a derecho. Hay que dejar que las instituciones diriman estas diferencias de interpretación. Hay que dejar que las cortes operen con imparcialidad, en lugar de pintar escenarios apocalípticos que no existen y jugar con la agitación popular en un país ya bastante polarizado y convulsionado. Que el golpe de Estado no sea a la institucionalidad. El país necesita más madurez política y menos alaraca. Gracias por acompañarme en ¿Qué pasó con lo que pasó? Les recuerdo que se suscriban al canal en YouTube, Patricia Yaniot Videos, y a los que les gusta escuchar el programa en formato de podcast, se unan y se suscriban a Spotify. Los espero la próxima semana. Gracias por su compañía.